Bueno, hermanos, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Y quiero empezar con un refrán muy popular. Ahí podemos leer que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y qué bueno sería ser arrastrados por buenos ejemplos siempre. Aunque pues lastimosamente sabemos que no es así. También hay malos ejemplos y que terminan arrastrándonos. Y como vemos en la imagen, sin palabras, la imagen habla por sí sola. Seguramente la señora sin obligar a la niña, vemos que la niña intenta replicar o hacer lo mismo que la señora hace. Quiere decir que más que las palabras, a veces el ejemplo es muy importante. Entonces, parte de este estudio es eso, ver buenos ejemplos que nos arrastren a hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que hoy, en la actualidad, existe una tendencia a querer replicar todo. Vemos que hoy las redes sociales más famosas son las que nos incitan o nos motivan a replicar o a repetir lo que otros hacen. Y queremos vestir como los artistas favoritos, como los deportistas o personajes de la farándula y hacer lo que ellos hacen. Eso se ha vuelto, se puede decir que el pan de cada día. Intentamos siempre replicar o imitar esos ejemplos. Vemos, queremos repetir, como le decía, la forma de vestir, de comer, los lugares que ellos visitan, y así se ha vuelto eh, el mundo actual. Se ha vuelto una copia el uno de otro. Y que de cierto modo, pues hay copias que no son malas, o imitar a algunas cosas, no todo es malo, pero hay que tener mucho cuidado. Porque yendo al tema espiritual, que es lo que nos compete en esta noche, vemos que también se ve ese deseo de querer imitar, de querer replicar otras cosas o a otras personas. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, es muy común ver que hermanos de iglesias más pequeñas, más humildes, intentan o quieren verse o parecerse a hermanos de iglesias de pronto más ostentosas. Y en el mundo espiritual, hoy por hoy, vemos que cada día se vuelve como una competencia el querer ostentar o mostrar cuál iglesia es más grande y es mejor, cuando en el fondo esa no ha sido la voluntad de Dios. El punto principal y el fundamento se ha perdido por querer imitar o por dejarnos arrastrar de esos malos ejemplos. Entonces es ahí donde surge la necesidad de este estudio y espero que me acompañen muy atentos a ir escudriñando las escrituras y poder comprender mucho mejor lo que en realidad el Señor quiere que imitemos como iglesia y como individuos, obviamente. Y es la historia de la iglesia en Antioquía. Esto lo podemos leer en Hechos, capítulo 11, desde el verso 19 hasta el 30. Habla básicamente de la iglesia en Antioquía y nos muestra varias características de ella y cómo inició. Pero yo quiero poner un pequeño contexto antes de empezar a estudiar la iglesia en Antioquía como tal. Y el contexto nos lleva al capítulo anterior. Si algunos saben, en el capítulo 10 está la historia de Cornelio y su familia. Cornelio, un soldado romano que decide, a través de su convicción y de lo que había visto, empezar a orarle a Dios, pedirle a Dios que lo libre de todas sus culpas, de sus cargas, que lo perdone de sus pecados. Y al final Dios escucha esas oraciones y parafraseando un poco la historia de Hechos 10, termina Dios accediendo y enviando a Pedro, a uno de sus apóstoles, a que vaya y le predique el evangelio. Y entonces en el capítulo 47, verso 48, podemos ver que Cornelio y Pedro tienen una conversación. Y al final de esa conversación, en el verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si bien miramos en el contexto inmediato, Pedro le predica el evangelio a Cornelio y a su familia y estos acceden a bautizarse. Pero a veces vemos que cuando se empieza o se quiere hacer la voluntad de Dios, siempre van a haber algunos conflictos. Y uno de los conflictos es que hay personas que no les agrada cierto comportamiento, ciertas decisiones. Y vemos en el capítulo 11, en el verso 2, que algunos de los discípulos se enojaron con Pedro porque había ingresado a la casa de Cornelio, porque le había predicado el evangelio, sabiendo Pedro que Cornelio era un gentil. Recordemos, hermanos, amigos y visitantes, que en este caso los primeros cristianos, antes de ser cristianos o de ser bautizados para perdón de sus pecados, eran judíos y seguían las tradiciones judías. Y como tradición judía, se prohibía que un judío ingresara y comiera con un gentil, o sea, con una persona no judía. Entonces, por eso le reprochaban, porque a pesar de que ellos ya habían conocido el evangelio del Señor Jesús, habían entendido por qué había sido su muerte, por qué y para qué, y se habían arrepentido de sus pecados y se habían bautizado, como lo podemos leer en Hechos capítulo 41, que se bautizaron como 3,000 después de la predicación de Pedro. Estas personas, a pesar de eso, todavía no comprendían que Dios es el que decide y Dios es el que determina las formas. Y ellos querían seguir haciéndolo a su manera, o sea, querían seguir guardando sus tradiciones judías. Y una de esas era no juntarse con el pueblo gentil. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría, pues les empieza a mostrar y a través de Pedro les enseña. No vamos a leer todo lo que Pedro les explica, pero cronológicamente él les hace un resumen del capítulo 10 en el capítulo 11. Desde el 4 hasta el verso 15, Pedro les explica todo lo que le había acontecido antes, durante y después de la conversión de Cornelio y su familia. Y entonces, inmediatamente después de esto, vemos que Pedro concluye con una pregunta retórica. Leámosla. En nuestras Biblias pueden acompañarme, igual aquí está la presentación. Y dice en Hechos, capítulo 11, verso 17. Dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro les hace esta pregunta retórica. O sea, ¿quién es Él o quién somos nosotros para querer impedirle a Dios hacer su voluntad? La voluntad de Dios ya estaba establecida, que el pueblo gentil también podía ser parte del reino del Señor, de la iglesia. Y es por eso que Pedro tiene que explicarles toda la historia, todo lo que le aconteció, porque Pedro también fue necio. Pedro no entendía que ya no era bajo el antiguo pacto solo para los judíos el reino, sino que también iban a ser todas las naciones salvas en el Señor. Todas las naciones iban a tener los mismos privilegios que en su momento tuvieron solo el pueblo de Israel. Entonces Pedro le decía, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y a veces debemos preguntarnos nosotros también, ¿quién somos nosotros para estorbar el plan y el propósito de Dios? Porque a veces nos rehusamos, como algunos hermanos en ese momento, a hacer la voluntad de Dios y a querer hacer la propia. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, siguiendo nuestro estudio, vemos que estos hermanos, que a pesar de que no estaban de acuerdo que Pedro hubiese bautizado y hubiese ingresado a la casa de un gentil, ellos al final terminan entendiendo y aceptando la voluntad de Dios, que es importante. Ellos entienden y aceptan la voluntad de Dios. Y miren bien por qué ellos entienden, porque dicen en Hechos capítulo 11, verso 18,
Entonces, oídas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que Pedro les había resumido anteriormente. Entonces, cuando Pedro les cuenta todas estas cosas, ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y yo a esto digo amén, porque recordemos que nosotros también somos gentiles. Nosotros no éramos el pueblo escogido de Dios. Nosotros no pertenecíamos a la nación de Israel. Por lo tanto, si esta bondad de Dios, esta gracia de Dios, no hubiese sido posible, que nosotros tuviéramos parte en el reino del Señor. Y ellos lo entendieron y se dan cuenta que los gentiles, gracias a Dios, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó, iban a tener los mismos privilegios que tuvieron y que tendrían los judíos que siguieran a Dios. Qué bueno eso, qué bueno saber eso, hermano. Y es que cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios nos da unos grandes privilegios, empezamos a valorar mucho más. Tal vez por eso, tal vez por eso, o por muchas otras razones, los judíos eran celosos de su ley, porque ellos habían recibido muchos beneficios por ser el pueblo escogido de Dios. Y por eso tal vez no querían dejar ingresar a nadie más, porque tal vez pensaban que iban a perder ellos algunos beneficios que ya habían obtenido. Porque es que ser parte del pueblo de Dios es una gran riqueza. Entonces, siguiendo nosotros nuestro estudio, vamos ahora sí ya entendiendo el contexto de que antes de la historia que vamos a empezar a estudiar, Pedro había convertido o había bautizado, perdón, a Cornelio y a su familia. Y que a pesar de que a algunos no les gustó, Pedro les explica que es la voluntad de Dios y ellos entienden y listo, siguen haciendo la obra del Señor. Pero entonces, en Hechos capítulo 11 verso 19 aparece la historia que quiero que estudiemos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, para recordar a quienes no lo tienen claro, Esteban fue asesinado, apedreado a las afueras de Jerusalén por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. Y a raíz de eso, muchos de los discípulos del Señor, muchos de los seguidores del Señor Jesucristo, empezaron a ser perseguidos, acusados y algunos asesinados. Y es por eso que tuvieron que irse a diferentes lugares. Y vemos que se empiezan a desplazar a varios puntos. Y como lo dice el texto, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Al principio, nótese bien, solo le hablaban a los judíos. Claro, estaban siendo perseguidos y, y no sabían si eso que ya estaban sufriendo en Jerusalén se podía replicar en otros lugares y por eso evitaban tal vez hablar con otro tipo de persona. Era tal vez más fácil hablarle solo a los judíos que conocían de Dios. Y así empezaron ellos, los que habían sido esparcidos. Nótese bien esa palabra resaltada. O sea, personas que salieron huyendo, que tuvieron que buscar cómo salvar sus vidas y que a raíz de eso, miren lo que hace el Señor. Porque no es algo propiciado por Dios. Este acto de maldad de asesinar a los apóstoles, esto no es voluntad de Dios, no era lo que Dios quería. Pero Dios aprovecha esta circunstancia para que su evangelio, para que su obra siga creciendo. Y entonces ahí es donde vemos que aparecen en el verso 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Sí miran? Esta circunstancia de persecución, de miedo, de desplazamiento, propició que el evangelio se empezara a predicar
en otros lugares y a personas que no eran judíos. Dios puede utilizar cualquier circunstancia, cualquier suceso, por muy triste que sea, para que su obra continúe. Y eso debemos también tenerlo muy claro. Entonces vemos que estos varones, que eran de Chipre y de Cirene, entraron en Antioquía y empezaron a hablar también a los griegos. ¿Y qué hablaban? Dice ahí el texto resaltado, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Le predicaban la muerte, la vida, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué hermoso es saber que gracias a esa situación o producto de esa situación de desplazamiento, de miedo que sufrieron muchos discípulos, el evangelio y el reino del Señor siguió creciendo porque dice al final, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces ahí vemos que aparece o empieza a formarse una iglesia local en Antioquía, porque ya hay muchos reunidos en torno al Señor. Y ya sabemos que donde hay más de dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Y es ahí donde se empieza a conformar lo que es una iglesia. Esa reunión, esa comunión de hombres fieles apartados para Dios. Entonces, siguiendo nuestra lectura, vamos en Hechos capítulo 22, capítulo 11, verso 22. Podemos observar que cuando ya se forma la iglesia o ese grupo de personas adorando a Dios, al Señor Jesús, se empieza a regar el rumor. No es raro que los rumores siempre se rieguen. Y se empieza a regar el rumor de que hay una iglesia de cristianos o de personas, seguidores de Cristo, que está reunido en Antioquía. Antioquía, que era un lugar lleno de diferentes grupos de personas de diferentes nacionalidades. O sea, no era un lugar exclusivo de judíos. Entonces, eso llama mucho la atención. Y entonces dice en el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces la iglesia, ¿qué hace? Decide enviar a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y ahí es donde yo me preguntaba cuando estudiaba esto, ¿por qué Bernabé? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Jacobo? ¿Por qué no fueron otros? ¿Por qué Bernabé? Pero el verso 24 me responde inmediatamente. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Grandes cualidades que debe tener un discípulo de Dios. Un discípulo de Cristo debe ser bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Estos son los influencers, estas son las personas que debemos tener como referente. Aquellas personas que la Biblia nos muestra por sus cualidades y que destaca por encima de los demás. Y que a veces no es fácil porque muchos somos buenos. Tal vez en ese momento muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy que ya no existe ese don del Espíritu Santo, es a través de la palabra, de estudiar, como nos llenamos de eso. Pero algunos no somos llenos del Espíritu Santo porque no estudiamos la palabra de Dios. Entonces empezamos a perder las cualidades, las características que debe tener un discípulo. Entonces, Bernabé, que había sido escogido por los apóstoles, porque era bueno, porque era lleno del Espíritu Santo y porque era lleno de fe, lo envía. Y nótese algo, no era fácil porque ellos estaban tal vez escondidos, porque recuerden que venían de una persecución, estaban siendo perseguidos por todos lados y buscando para matarlos. Y era un riesgo salir, pero Bernabé estaba tan lleno de fe que lo importante era cumplir la misión. Y se fue. Y entonces vemos que en el verso 23, cuando llega a Antioquía, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Note estos detalles. Es bueno que cuando estudiemos la palabra de Dios, analicemos cada texto y la importancia y el significado de las palabras. Dice que Bernabé cuando llegó a Antioquía, donde estaba ese grupito de varones, de personas, hombres, mujeres, que habían decidido bautizarse y obedecer al Evangelio del Señor Jesús, él nota que había gracia de Dios. La gracia de Dios en este caso es porque siendo ellos no judíos, o sea, siendo gentiles, habían recibido algunos el Espíritu Santo también. Algunos habían recibido ese regalo inmerecido. Y es donde Bernabé se regocija porque de pronto notó en ellos esa habilidad para seguir escudriñando las escrituras, ese deseo de seguir conociendo cada día más de Dios. Y por eso él los exhorta y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué con propósito de corazón permaneciesen fieles? Porque si vamos leyendo y vamos entendiendo, en esta historia de la iglesia de Antioquía está resumido el plan de salvación. Porque ellos habían oído, habían creído el Evangelio, se habían arrepentido de sus pecados, habían confesado que eran pecadores y que el Señor Jesús era el único que podía salvarlos. Y se habían bautizado. Pero dentro del plan de salvación, hermanos, recordemos que hay un paso también importante y es perseverar, permanecer, ser constantes y fieles al Señor. Por eso Él les dice que su propósito de corazón debería ser permanecer fieles al Señor. Y ahí es donde quiero hacer un alto y es porque a veces nosotros tal vez no permanecemos fieles al Señor. Porque muchos de nosotros nos hemos bautizado, pero creemos que hasta ahí llega, que ese es todo nuestro deber y nuestro trabajo como seguidores de Cristo. Pero no intentamos perseverar, no intentamos cada día crecer más espiritualmente. Y por eso no es extraño que cuando nos dicen, un ejemplo, que hay que ir a predicar a algún lugar, pensamos que no somos los adecuados para hacerlo, que hay que llamar al líder, que hay que llamar al pastor, al evangelista, al predicador, porque nosotros no nos consideramos capaces. Y esta historia de la iglesia en Antioquía nos está mostrando que eran hombres comunes y corrientes, que habían oído el evangelio, lo habían creído y se habían bautizado. Y que ya después de ellos haber dado el paso es cuando aparecen los apóstoles, aparece Bernabé. No antes. Seguramente a ellos no les predicó ningún apóstol. A ellos les predicaron o les hablaron de Dios otras personas que ya habían oído del evangelio. Eso nos muestra que nosotros, si hemos sido bautizados, es porque hemos entendido el plan de salvación, hemos entendido nuestra condición frente a Dios y que simplemente es mostrarle al mundo, mostrarle a los demás eso que nosotros ya entendimos y por lo cual nos bautizamos. Pero algunos nos quedamos ahí, estancados, solo hasta bautizarnos y no crecemos, no perseveramos. Por eso algunos renuncian a seguir los caminos del Señor, porque se olvidan de este último paso que hace parte del plan de salvación, la perseverancia. Hay que ser esforzados para eso. Pero quiero que también nosotros notemos entonces lo importante de perseverar, porque miren que estos hermanos, el verso siguiente, si vamos siguiendo la línea de lectura, en el verso 25, ellos son incentivados porque reciben un estímulo importante, como decir algo que los anime más. Y es que llega
nada más y nada menos que Saulo, Pablo, el apóstol Pablo, que seguramente en ese tiempo ya era de mucho renombre, ya había sido escuchado por muchas personas en muchos lugares cercanos. Entonces Bernabé dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y nótese ahí lo chévere de la historia. No solo llegó Pablo a enseñarle mucho más de la palabra de Dios, a edificarlos, sino que se quedó con ellos todo un año. Qué gran bendición es cuando hermanos más experimentados, más preparados, se quedan con nosotros a enseñarnos, a instruirnos. Imagínense que ustedes, hablando de forma secular, dentro de sus profesiones o habilidades, llegue a alguien con mayor experiencia y se quede a enseñarles cada vez más y sin ningún requisito o sin pedirles nada a cambio. Eso es un estímulo. Y ese estímulo lo recibieron los hermanos en Antioquía por haber sido perseverantes, por haber sido diligentes, por haber tenido tanta fe y fuerza. Reciben a Bernabé y a Saulo. Y estos se quedan un año, que podría para ellos de pronto ser hasta poco, pero si lo aprovecharon muy bien, es mucho. Aprendieron de pronto mucho con Pablo y con Bernabé. Y por eso, miren el otro estímulo, porque esto quedó registrado para la historia, que es ahí donde por primera vez se les llama cristianos a los discípulos de Cristo. Es en Antioquía, no fue en Jerusalén, no fue en Fenicia, no fue en Acaya, en Macedonia, fue en Antioquía. Algo tenían de especial estos hermanos para ser registrados por el Espíritu Santo como los primeros en ser llamados así. Qué bueno sería nosotros ser pioneros en algo y sobre todo en las cosas del Señor. Ser el primero en algo sería importantísimo, seguramente para cada uno de nosotros, pero ser pioneros, qué bonito sería ser pioneros en ir a predicar en un lugar donde nadie ha podido ir y que ahí se puedan convertir personas y podamos salvar almas, como lo estaban haciendo estos varones en Antioquía, estos hermanos. Siguiendo nuestra línea, vemos que ellos no solo mostraron su fe, su perseverancia, su diligencia por escudriñar las escrituras, sino que también mostraron su gran bondad, porque nótese aquí, me salté unos textos, llegué hasta el 29, pero ustedes con más tiempo pueden escudriñar en sus Biblias, que llegaron, yo les voy a parafrasear, llegaron unos hermanos y unos profetas de Jerusalén a decirles que iba a haber una gran hambruna, que iba a haber crisis en varios lugares del mundo y que obvio, habían muchos hermanos necesitados. Y estos hermanos de Antioquía empiezan a mostrar su verdadera fe al querer participar en todos los servicios a Dios. Y ahí es donde aparece la ofrenda. Porque dice en el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Recordemos que Bernabé y Saulo se habían quedado un año con ellos se enteran de lo que estaba pasando, de lo que iba a suceder, de las hambrunas, de las crisis, y deciden ayudar. Y me gusta esta versión, nueva versión internacional. Leamos cómo dice. Entonces decidieron, es el mismo texto, Hechos capítulo 11, verso 29 y 30. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, recordemos que estábamos hablando de la iglesia de Antioquía, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron,
mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahí vemos el uso de la ofrenda, la importancia de la ofrenda para qué es. Y que cuando se forma una iglesia local, la ofrenda bien administrada puede dar muchos frutos. Seguramente estos hermanos en Antioquía ya estaban participando de todos los servicios como iglesia, o sea, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y al participar de todos, la cena, las oraciones, los himnos, el estudio, pues también participaron de la ofrenda. Y con su ofrenda contribuyeron a las necesidades de otros hermanos. Entonces, eso nos muestra que no importa qué tan grande o tan pequeña pueda ser una iglesia o un grupo de personas reunidas, una iglesia local, puede hacer mucho por la obra del Señor. Porque estos hermanos en Antioquía nos están enseñando y nos están mostrando que sin tener apóstoles, sin tener discípulos de renombre, empezaron a predicar el evangelio. Que enfrentándose a diferentes circunstancias, decidieron mostrar su bondad y su generosidad con otros hermanos. Y que recibieron muy solícitamente a Bernabé y a Saulo, porque pues ellos por algo se quedaron un año. Fueron muy bien atendidos y vieron mucha disposición de ellos. Entonces, estas características son importantes en que cada iglesia local hoy en día pueda tener, que podamos expresar nosotros ese amor a Dios a través de nuestros actos, a través de nuestro servicio. Sigamos con nuestra lectura. En Hechos, capítulo 15, verso 24, podemos ver que como toda iglesia local, porque nosotros, quienes somos miembros de alguna iglesia local, sabemos que en cualquiera de nuestras congregaciones hay problemas, hay circunstancias o conflictos que no se logran resolver rápidamente. Los hermanos en Antioquía no estaban exentos de eso, no estaban exentos. Y por eso también sufrieron a causa de algunos judíos, llamémoslos judíos cristianos, o sea, hermanos, que querían imponerles todavía prácticas de la ley de Moisés, como la circuncisión. Leamos Hechos, capítulo 15, verso 24, está en pantalla. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, discípulos del Señor, a los cuales no dimos orden, o sea, ellos fueron porque quisieron, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Recordemos que la práctica de la circuncisión era solo para los judíos o para aquellas personas que querían convertirse en judíos. Sin importar la edad, cuando no eran del pueblo, sin importar la edad, tenían que hacerse la circuncisión. Pero eso era algo de la ley del antiguo pacto y que ya Jesucristo había clavado en la cruz y que muchos de ellos entendían, pero otros no. Y esos que no comprendían eran los que querían imponer todavía la ley de Moisés a los recién convertidos. Ahora, nótese, hermanos, que eso no era solo de ese tiempo. Hoy, por eso existen tantas denominaciones, porque personas o cristianos deciden imponer a otros tradiciones o mandamientos que ya Dios no ha promovido o no ha permitido, que ya Jesucristo clavó en la cruz. Mandamientos que ya no aplican, que ya no están vigentes en este nuevo pacto, como el diezmo, como el sacrificio de animales para expiación. Cosas como esas que ya el Señor Jesús ha clavado en la cruz
y que nos ha dado una nueva ley con mejores promesas. Entonces, vemos que todavía se ve esto. Hermanos que siendo bautizados con nosotros, a veces intentan replicar o imponer tradiciones o prácticas que no han sido ya aprobadas por ellos. Pero miren entonces lo que el Señor ya había advertido, el Señor Jesús en Mateo capítulo 16. Dice, y Jesús les dijo, Mateo capítulo 16, verso 2, hablando con sus discípulos, les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En su momento los discípulos no entendían a qué se refería el Señor cuando les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero hoy nosotros, que tenemos el panorama completo, que ya tenemos la palabra revelada y fiel, nos damos cuenta que esa levadura de los fariseos es la misma que habla Pablo en Gálatas, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, una persona que por querer hacer su propia voluntad empieza a imponer mandamientos o tradiciones de hombres, puede contaminar el resto. Ese poco de levadura puede contaminar o leudar toda la masa. Y por eso el Señor Jesús les advirtió. Y ellos conocían esa advertencia. Tal vez recién en ese momento se empezaron a dar cuenta de que había que tener cuidado, porque sí, está bien que se quieran convertir los fariseos, que se quieran convertir los saduceos, como hoy. Está bien que personas de otras denominaciones entiendan el verdadero evangelio y se quieran convertir y bautizarse para perdón de pecado. Pero hay que tener cuidado porque a veces vienen con sus tradiciones o vienen con sus creencias de sus otras denominaciones o prácticas antiguas, porque no terminan de soltar ese viejo hombre. Y eso es lo que hace que esa levadura empiece a leudar el resto, porque empieza a contaminar al resto de hermanos que ya están bautizados y que tal vez son inocentes en algunos temas. Esta historia de la iglesia de Antioquía tiene mucho material que podríamos empezar a analizar cada detalle, pero me gusta porque resume muy bien el plan de salvación y resume muy bien hechos que a cualquier iglesia local le pueden suceder y cosas que también cualquier iglesia local debe practicar. Porque miren lo que hicieron los apóstoles en ese momento para ayudar a los hermanos. En Hechos, capítulo 15, verso 22, dice que los apóstoles enviaron apoyo espiritual a estos hermanos que habían sido, digamos, angustiados o que habían sido presionados por estos fariseos, por estas personas que querían hacerlos circuncidar y hacerlos practicar rituales y cosas del antiguo pacto cuando ya no estaba vigente. Entonces decidieron ellos, dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Este es el epílogo, el final de la carta que enviaron los apóstoles a los hermanos en Antioquía por medio de estos cuatro varones, Pablo, Bernabé, Judas y Silas. Porque cuando vemos nosotros, hermanos, que en otra congregación hay deficiencia, hay problemas, hay dudas, hay divisiones, si podemos ayudar, es importante, ojo, enviar varones, pero varones que tengan la capacidad, que sean idóneos. Por eso en este caso envían cuatro varones para que ellos puedan resolver la situación, orientar bien a los hermanos, resolver el problema y obviamente que la iglesia pueda continuar con normalidad. Porque no olvidemos,
que las iglesias locales tienen autonomía. Estos hermanos no van allá a imponer, solo van como una ayuda, como un apoyo a las deficiencias que estos puedan tener, pero las decisiones y todo lo deben de tomar las iglesias locales en su conjunto, o sea, el grupo de hermanos que llevan reunidos ahí. Pero es importante entonces a veces brindar este apoyo. Por eso, eh, quiero que también examinemos un poquito, ya para ir concluyendo, espero no haberme tomado mucho tiempo, la frase con la que inicié. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es que viendo este gran ejemplo de iglesia local, deberíamos examinarnos si dentro de nuestras congregaciones estamos cerca de parecernos a ellos, si estamos cerca de parecernos a la iglesia de Antioquía, que se fueron varones a empezar a predicarle a la gente de afuera, a los que no eran judíos, a los que no ni siquiera tal vez creían en Dios. Y con valentía, con gallardía empezaron a predicar. ¿Será que estamos nosotros siguiendo ese ejemplo? ¿Será que estamos dispuestos y preparados para ir a donde el Señor nos mande? Para hacer la voluntad de Dios. Porque miren que estos hermanos nos muestran su calidad de persona, su esfuerzo que tenía. Y por eso fueron exaltados, porque el hecho de que hayan quedado registrados en la Biblia es porque hicieron cosas valiosas para Dios, que Dios se agradó de ellos. Ojalá que nosotros, cuando se nos presente la oportunidad de ir a predicar, no dudemos, no pensemos que somos inferiores, que no tenemos la capacidad, sino que nos esforcemos y lo intentemos y lo hagamos siempre confiando en el Señor. Por eso traigo con ustedes este texto de Romanos, capítulo 3, verso 23 hasta el 26. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Voy a leerla. Dice, pero Él, hablando de Dios, Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Eso es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. El justo por los injustos. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y sigue diciendo, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. En resumen, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que nosotros hemos pecado, al igual que muchos de nuestros semejantes, muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, e incluso, se puede decir, es hermanos. O sea, personas que fueron fieles a Dios y que de algún momento a otro se apartaron. Y que así como Dios nos perdonó a nosotros, Él puede perdonarnos. Por eso si aquí alguien está escuchando este mensaje, también es importante que entienda que Dios le ama mucho y que está dispuesto a perdonarlo. Y no le pide un sacrificio grande, no le pide algo difícil a cambio, sino que reconozca que Jesucristo murió por nosotros y que gracias a Él nuestros pecados pueden ser perdonados. Es ahí donde empezamos a entender la importancia de la venida de Cristo a este mundo, porque nosotros lo que merecíamos era un castigo, porque dices que en el texto anterior, me permiten, ya con esto voy terminando, de Romanos capítulo 3
Dice que todos pecamos y es una palabra retórica, porque no hay quien pueda contradecirla. Alguien que pueda pensar que no ha pecado. Voy a leer Romanos capítulo 3, no lo tengo en presentación, verso 22, si no estoy mal, es el que dice, 22 y el 23 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos en algún momento le hemos fallado a nuestro Dios y él nos ha perdonado. Y por su gracia es que nosotros hoy estamos aquí, perseverando, ojalá todos perseverando como lo estaban haciendo los hermanos de la iglesia en Antioquía. Muchas gracias por su tiempo y espero que esto sea de gran edificación para cada uno de ustedes.